secciones electorales. Vamos a charlar con un diputado provincial, que volvemos a tener la posibilidad de charlar con él, de dialogar con él, que es el diputado provincial Luciano Bugallo, que ya está conectado para dialogar con nosotros, hombre de la coalición cívica. ¿Cómo va, Luciano? Buen día, gracias por conectarse nuevamente aquí con Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, Luciano. Bueno, a ver, con algunas cuestiones y con algunas consultas. Primero, ¿ya empezaron a dar tratamiento a lo que puede llegar a ser el presupuesto provincial 2025? ¿En qué instancias está? Sí, el presupuesto y la ley fiscal e impositiva ingresaron la semana pasada, digamos, a la Cámara, esta semana, el lunes. Bien. El martes tuvimos sesión para darle estado parlamentario y de ahí en adelante empiezan todo, digamos, tiene giro comisión de presupuesto y en adelante empiezan todas las discusiones, digamos, entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, digamos, para hacer las modificaciones que hayan que hacer, los planteos que haya que hacer, los pedidos de informe de acuerdo a qué es lo que gastaron el año pasado, donde solicitan endeudamiento, saber para qué es esa deuda que pretenden, si es una deuda para gasto corriente, o sea, para pagar sueldo, o es una deuda quizás que muchas veces se utiliza para cancelar deuda vieja y renovar intereses, o sea, por ahí se saca una deuda con menor tasa de interés para cancelar una deuda con mayor tasa de interés. Digamos, se le pide toda la información, se empieza a discutir y sobre todo donde más foco uno pone, porque el presupuesto siempre está atado a la ley fiscal. Digamos, la ley fiscal es cuánto impuesto puede cobrar el gobierno para recaudar. Si uno le da libertad de acción o discrecionalidad para recaudar lo que quiere, te terminan gastando lo que quiere. Entonces uno tiene la posibilidad de recortarle los ingresos de dinero bajándole impuestos o no permitiéndole aumentos desmedidos, justamente el presupuesto van a tener que después ajustarlo a medida de lo que la ley fiscal ¿cómo es? Les limite. Así que un poco más allá del presupuesto, porque también es una medida del Ejecutivo en qué considera prioritario gastar y si uno después lo habilita o no, Claro. pero que lo importante es qué margen de acción se le da al gobierno de la provincia para cobrar impuestos. Bueno, en este aspecto, no le hago dos preguntas. Primero, vamos por parte, vamos por orden. En cuanto a lo que es justamente la ley impositiva, ¿sí? ¿Qué clase de reformas, de iniciativas están llevando a cabo ustedes, ¿sí? Para, bueno, justamente buscar, ¿no? Una reforma impositiva. Teniendo en cuenta, se lo pregunto, Luciano, porque hubo mucho malestar en los productores agropecuarios por el tema, por ejemplo, del inmobiliario rural, ¿sí? No sé el Tal cual. urbano, pero el rural hubo mucho malestar. Digo, ¿qué es lo que han acercado ustedes en cuanto a propuestas al Ejecutivo? No solamente en el inmobiliario rural, como bien decís, sino en el inmobiliario urbano, en el inmobiliario complementario y también en patentes. Bien. La verdad que este año prácticamente todos los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires han visto, cuando llegaron las boletas, aumentos desmedidos, totalmente incluso por fuera de lo que la ley en aquel momento le habilitó al gobernador, que era un tope de hasta el 200% para la categoría más grande con respecto a lo que habían abonado en el 2023. Y hoy nos encontramos que sobre todo los inmobiliarios rurales, que por ahí son los que por ahí más pagan, se han encontrado con aumentos del 400, 500, 600%. Incluso la última cuota 4 vino con el doble de aumento que la cuota número 3. Y esto se debe a que básicamente, y ahí entro a tu pregunta que me hacías, ya desde hace varios años la ley fiscal e impositiva viene arrastrando una serie de, te diría, errores, trampas, algunos artículos que incluso que son inconstitucionales porque contienen delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Hoy prácticamente ARBA, que es el organismo recaudador, es quien determina cuánto va a ser el aumento de un impuesto vía un coeficiente. Digamos, y esto, si bien nosotros de la coalición cívica lo votamos en contra en su momento porque no se podía determinar, no había manera de determinar cuál iba a ser el aumento final de este año. Lo cierto es que la legislatura esto lo aprobó. Por eso nosotros desde marzo venimos insistiendo, cuando empezaron a llegar las primeras partidas, en que era necesario reformar la ley fiscal. No tuvimos posibilidad de conseguir, digamos, los 2/3 para poder tratarlo durante el año. Y lo que hicimos hace 20 días, más o menos 15 días, fue adelantarnos a presentar un proyecto de reforma integral de la ley fiscal. Esto es desde el título hasta el último punto, pretendemos modificarlo. Si bien uno presenta sobre la modificación de la ley actual, que es la 2024, pero en realidad lo que buscamos es que ese proyecto de reforma sea la base de discusión, sean los pilares fundamentales para empezar a discutir este proyecto que envió esta semana el Ejecutivo, que tiene que ver básicamente con eliminar todas las facultades delegadas, eliminar todo lo que tiene que ver con determinación de base imponible o evaluación fiscal vía coeficientes, que ahí justamente donde está la trampa, el error,
o la chanchada donde ARBA se termina agarrando para meter aumentos por encima de la ley, eliminar todas aquellas trampas o aquellos atajos donde el gobierno puede incluso sortear la misma ley que termina votando la legislatura, básicamente volver a una ley transparente, honesta, a una ley legal, que es como si es la ley original, digamos, y básicamente también que la legislatura recupere sus potestades, sus funciones y deje de delegarle justamente facultades al Ejecutivo. Lo que nosotros planteamos es, más allá del porcentaje que se termine discutiendo o acordando, porque acá también esto se basa en mayorías y minorías, digamos, el que tiene 2/3 impone sobre el resto y en esto uno se puede protestar, en todo caso votar en contra si no está de acuerdo con algún articulado. Pero acá lo que básicamente pretendemos nosotros es que más allá de ese porcentaje de aumento, discutamos la estructura de la ley. Porque si vos acordás un aumento del 20, 30, 50, 100 o lo que fuera, Sí. pero por otro lado le da la potestad a ARBA que mediante un coeficiente te modifique lo que quiera en base a la base imponible o la evaluación fiscal, termina siendo estúpido, irrisorio, justamente o poner un porcentaje o poner un tope. Porque así pasó justamente este año a raíz de lo que decía recién del enojo de los productores. Así que yo creo que es importante poder volver a la ley, a la legalidad, eliminar las inconstitucionalidades, quitarle las facultades legales delegadas a ARBA y volver a una ley que sea coherente y que sea legal, propiamente dicho. Así que eso es básicamente lo que presentamos nosotros hace más o menos 15 días. Está en discusión, hay un poco de consenso, por lo menos en los sectores que éramos juntos por el cambio. eh, Consenso en el sentido de eliminar todas las facultades delegadas. Ahí también hago un llamado a los bloques, hay dos bloques libertarios, un bloque libertario trucho y digamos, o que muchas veces, que son los que entraron con Milei en su momento y armaron un bloque aparte, que muchas veces en lo discursivo se hacen los opositores, pues después terminan acompañando en casi todo el gobernador Kicillof, y el bloque libertario que muchas veces, al que responde a Milei, que muchas veces se oponen a todo, pero acá lo que necesitamos es, primero, el acompañamiento para reformar la estructura de la ley. Después, si no querés votar la ley final con el porcentaje o aumento que tenga, no la votés. Pero necesitamos reformar la ley porque después el gobierno de la provincia termina obteniendo los 2/3 para aprobarla y de nada nos sirve que se termine aprobando si justamente están las trampas incluidas en la ley que termine promulgada. O sea, se aprueba una ley, digamos, pero después se actúa por fuera de ella en cuanto a los aumentos. Tal cual lo decís. A ver, la ley fiscal del año pasado, en el artículo 10, establecía que para la máxima categoría, digamos, para los propietarios de los campos más grandes, por así decirlo, el tope del aumento era de hasta 200% con respecto a lo que habían pagado en el 2023. Y de ahí para abajo salía 180%, 170% para las categorías más chicas. Pero ¿qué pasó? Digamos, ¿dónde estaba la trampa? Justamente a raíz de las facultades delegadas, ARBA, mediante un coeficiente, te modifica la base imponible, el resultado que te queda termina siendo más grande que la evaluación fiscal, lo cual de hecho termina siendo un revalúo de facto, que es inconstitucional porque hacer un revalúo fiscal tiene que pasar por otra ley, que es la ley de catastro. Entonces vos creas una ley, pero a su vez por otro coeficiente violás esa ley que vos mismos creaste y termina siendo ilógico. Entonces, te generan un revalúo del 100, 200, 300% de tu propiedad y sobre eso te aplican el 200% de tope de lo que tenés que pagar. Entonces, en los hechos, vos tenés un aumento de lo que te llega en la factura de este año con respecto a la del anterior, del 300, 400, 500%, en algunos casos muchísimo más. Entonces, hasta que no eliminemos esa trampa de que ARBA por medio de coeficiente modifique la evaluación fiscal, la base imponible, es una estupidez estar discutiendo porcentajes o estar discutiendo. Eso es como, Claro. ¿viste? O también incluso se le ha delegado facultades para que ARBA determine si necesita que mediante actualización impositiva se adecue el porcentaje de inflación. Es una locura. Entonces, si vos le das a potestad, si vos le das la herramienta a ARBA para que, dicho en criollo, si no le alcanza la plata, suba impuestos, ¿vos qué creés que va a hacer ARBA? Sí. Hay que ser muy ingenuo Opción para 2. creer que vos a un delincuente le das una pistola y no la va a usar. O lo mismo, le das la potestad para que ARBA determine si quiere cobrar una cuota extra a fin de año. Es una locura. En todo caso, si necesita, porque pasó un hecho extraordinario, supongamos, viene otra pandemia o lo que fuera,
y la provincia necesita recursos o cualquier cosa que pueda pasar en el medio, que convoque, que mande un proyecto puntual a la legislatura, que se discuta puntualmente eso, y la legislatura en todo caso lo apruebe, lo desapruebe o lo modifique y le apruebe con menor porcentaje de, digamos, de lo que sea. Pero bueno, podés darle, tomá, el cheque en blanco y si necesitas plata, firmá y sacá lo que quieras. Claro. Eso esto no existe. O sea, En ninguna república sana existe. Entonces, básicamente lo que planteamos a través de esta reforma que la presentó la coalición cívica es, muchachos, de hecho, hoy creo que es la primera vez que hay dos leyes fiscales e impositivas para discutir. Está la ley del oficialismo, digamos, la ley que mandan, el proyecto que mandan otro día, que contiene los números, y el proyecto de ley nuestro que no tiene los números porque no somos gobierno, desconocemos, digamos, la recaudación y demás, pero contiene la estructura. Entonces lo que decimos es, utilicemos la estructura de lo que planteamos nosotros y después discutamos el porcentaje que necesita el gobierno de aumento con respecto a lo del año pasado. Pero después hay otra realidad también que planteamos en esta discusión. No, generalmente las leyes es como copiar y pegar, digamos, ¿no? A través de un año y se va cambiando el porcentaje de aumento del año que viene con respecto al año corriente. Entonces ahí se va aumentando un 50, un 30, un 100, 200% lo que fuera. Ahora, otra cosa que planteamos nosotros es, no tomemos como referencia de aumento el 2024, porque el 2024 ya viene sucio, por así decirlo, ya sí. viene engorroso, porque mintieron en el resultado final con respecto del aumento del año 2023. Entonces, tomemos como referencia el año 2023 que venía sin errores, sin trampas, sin nada, y en todo caso y apliquemos el aumento sobre ese año, porque si no, si vos aplicás un aumento con respecto al 2024, donde nosotros y los contribuyentes que de hecho recibieron los aumentos pueden demostrar que hubo un aumento del 400, 500%, y la provincia te dice, no, nunca pasamos el 200%, entonces vos no sabés cuál es el piso de referencia que están tomando. Entonces, esta es un poco la discusión que desde la coalición cívica venimos planteando, porque si no el año que viene nos vamos a encontrar con sorpresas, si no vamos a encontrar con que no sabemos y no podemos eh, asegurar cuál va a ser el aumento. Claro. Entonces, no se puede votar una ley así. Ahí está el Y esto tema, más ¿no? allá del gobierno provincial de Kicillof, sino del gobierno provincial que pueda venir, porque acá también en honor a la verdad, hay que decir que esta maraña de trampas que vienen incluidas en la ley, vienen desde hace muchos años. Y los últimos mamarrachos se incluyeron en el año 2012 en el gobierno de Scioli, Scioli hoy libertario, cuando la ministra era Batakis. Pero en el medio pasó el gobierno de María Eugenia Vidal y esto no se modificó. Solamente ahora Kicillof se encontró ahorcado de guita porque el contexto nacional le dijo no hay plata, no te mando los fondos que necesitas, entonces se vieron obligados a meter aumentos por encima de lo que la ley había fijado. Pero esto puede, el día de mañana puede venir un gobierno peor que el de Kicillof, porque siempre Argentina tenemos experiencia de que creemos que no puede venir nada peor y siempre puede venir algo peor. Entonces justamente lo que esto plantea es, la discusión para atrás ya está perdida. Discutamos de acá para adelante. Basta y eliminemos todas las facultades delegadas. Claro. Sí, si no, ponerse a discutir durante tanto tiempo como usted dice, un porcentaje, no tiene sentido de no revertir estas cuestiones, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero vuelvo a decir, porque uno va hasta termina ingenuo de pelotudo, perdón, creer que vos le das la potestad a ARBA, que es el organismo que recauda, que determine por medio del coeficiente cuál es el aumento que quiere generar. ARBA, que por supuesto lo sabemos, no es independiente o el 100% autárquico, depende del gobierno provincial. Entonces el gobierno provincial, che, necesito guita, subirme esto, subirme aquello, ajustarme por inflación, la excusa que encuentran en el medio y te terminás encontrando que devuelve el contribuyente pagando los platos rotos, pagando, y la verdad que así no es. Y lo que también planteamos un poco, y esto creo que es la esencia filosófica digamos, de la propuesta nuestra, que es hora que los ejecutivos, tanto sea nacional, provincial o municipal, adecúen sus políticas, o sea, los gastos, de acuerdo a la capacidad contributiva de sus contribuyentes. Porque no puede ser que yo primero arme un presupuesto, digo, voy a gastar esto, y sueño con gastar, es como yo te diga el año que viene voy a gastar 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de dólares. Ahora, ¿cómo recaudo? Pero el gobierno, ¿qué hace? Automáticamente, de acuerdo a lo que quiere gastar, arma la ley fiscal y bueno, cóbrenme estos impuestos a los bonaerenses. No, muchachos, esto es al revés. Hay que plantear cuál es la capacidad contributiva de los bonaerenses, digamos, el gobierno municipal, lo que tenga que ser el gobierno municipal, del partido que sea,
y de acuerdo a lo que puedo recaudar, acomodo mi presupuesto, qué es lo que puedo gastar, qué es lo que básicamente hace cualquiera en su casa. Yo no digo, bueno, este año me voy a comprar un departamento, una camioneta y campo. ¿De dónde saco la plata? Claro. La diferencia del gobierno provincial es que te sube impuestos. La diferencia de uno que tiene que salir a laburar el doble o tiene que generar un ingreso para... Pero generalmente lo que uno termina haciendo es, che, este año tengo tanto de sueldo, me va a entrar esto porque voy a vender el auto, no sé qué, la tele, la bicicleta, y entonces puedo gastar esto. Si no, lo que termina haciendo es endeudado, quebrado, fundido. Y es Luciano, como está la situación. sí, a ver, pregunto, con respecto a la ley, ¿no? O esta reforma a la ley que usted presentó, ustedes presentaron desde la coalición cívica, esta, digamos, ya se puso en consideración, ¿cuál es la instancia? A ver, nosotros, el gobierno, acá lo que tenemos que entender es que el gobierno de la provincia le interesa tres pepinos lo que Sí, presentamos nosotros. Ellos quieren su ley. su ley, sí, sí, por Lo que supuesto. tenemos que generar es el consenso en la oposición, en decir, che, sentémonos a discutir con la provincia, pero en base a este lineamiento, a estos argumentos. Porque si no, y yo lo vengo repitiendo por todos, hace 15 días que venimos recorriendo todos los medios hablando desde la radio más chica del pueblito más lejano de la provincia de Buenos Aires hasta medios nacionales, o sea, con todo, incluso lo hemos planteado en la Cámara de Diputados y le hemos hablado en reuniones privadas con el resto de los bloques. Muchachos, discutamos el porcentaje y consideremos que se puede aumentar. Ahora, hasta que no cambiemos esta estructura y por lo menos dentro de los bloques que éramos juntos por el cambio, que si bien no existe más hoy, pero en la legislatura venimos trabajando casi bajo la figura de interbloque, o sea, porque hay confianza, porque digamos, hay buena relación entre los legisladores, lo que eran el PRO, lo que es el radicalismo y la coalición cívica, ahí hay consenso hoy, te diría, para eliminar todo lo que son facultades delegadas. Creemos que ideológicamente uno esperaría que los bloques libertarios que responden al gobierno nacional deberían acompañar porque deberían estar de acuerdo. El tema es que muchas veces en la construcción del relato o en polarizar y oponernos a todo, es como, bueno, yo me quedo de brazo cruzado porque yo me opongo, pero en el medio de la provincia te consigue los votos y te saca la ley de esta manera tramposa. Entonces, primero juntemos todo el esfuerzo de la oposición para generar esta reforma y después, si querés votar al final en contra de los aumentos y demás, votalo. Pero es lo que necesitamos, que es lo que venimos planteándole a los bloques, muchachos, quitémosle la libre disponibilidad de recursos que tiene la provincia, pudiendo ajustar, digamos, un coeficiente y terminar cobrando lo que quiera. Entonces, ahí es donde estamos hoy en esta discusión. Yo creo que vienen semanas de laburo, de debate y discusiones y demás de cuestiones, tratar de convencer al resto en este sentido. Y bueno, esperamos que mientras la opinión pública más sepa esto, cómo se está discutiendo, qué es lo que está en discusión, porque digamos, hoy quizás estamos todos pensando ganó Trump, que no sé qué, que no sé cuánto, pero muchachos, acá lo importante, sobre todo para los bonaerenses, es se está discutiendo los impuestos del año que viene y se está discutiendo con muchas veces por lo bajo, en el sótano. Entonces, lo que estamos tratando de hacer de la coalición cívica es prender la luz, dar la discusión para afuera, que la gente tome conciencia, que todos los que nos están escuchando levanten el teléfono y llamen a su legislador, senador, diputado provincial conocido, o le pidan a su gremial agropecuaria o a la empresa que sea, o a las cámaras de comercio que están en contacto con los legisladores, que le metan presión en el sentido, no se hagan los pelotudos, perdón que lo diga así vulgarmente, pero no terminen votando cualquier cosa. Porque muchas veces lo que termina pasando, que esto es una realidad, que los legisladores en privado dicen una cosa, pero al final de cuentas, después el gobierno provincial crea el fondo del conurbano, el fondo de los municipios, lo que fuera, que les da como un tubo de oxígeno a aquellos municipios que quizás han gastado de más y no les está alcanzando la guita y no llegan a fin de mes o no pueden pagar aguinaldo, les crea un fondo con la condición de que terminen votando la ley fiscal. Entonces, a último momento, a la noche, a la madrugada, aparecen un montón de legisladores votando y acompañando el proyecto tal cual lo mandó el Ejecutivo. Entonces, por eso que estamos nosotros planteando esta discusión, tratando de despertar, digamos, a la sociedad y que nos acompañen, digamos, el resto de los bloques de la oposición en primero reformar la ley y después discutamos el porcentaje de aumento. Luciano, le hago la última consulta y tiene que ver justamente, bueno, con esto que estamos charlando, ¿no? Hablaba de prioridades, ¿no? En el presupuesto, bueno, en este caso el gobierno de la provincia de Buenos Aires,
bueno, otorga partidas de acuerdo a las prioridades. Para Luciano Bugallo, ¿cuáles son las prioridades dentro de la provincia de Buenos Aires? Yo creo que la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional lo básico es infraestructura, salud, educación y básicamente y seguridad, por supuesto, que justamente donde están todas las falencias de la provincia de Buenos Aires. El sistema educativo bonaerense es un desastre, es calamitoso. La salud ni hablar, infraestructura no tenemos. Nosotros que venimos de la producción, que estamos continuamente en contacto con los caminos rurales, es un desastre. Parece que estaríamos en medio de una guerra. Yo creo que Ucrania hoy, en medio de los bombardeos de Rusia, tiene mejores caminos rurales que la provincia de Buenos Aires. Infraestructura, no tenemos ruta, no tenemos, digamos, donde sale la producción. Creo que un poco está puesto el foco en eso. Y parece que las prioridades del gobierno de la provincia están en la estupidez. La semana pasada se votó, nosotros votamos en contra, pero se aprobó con media ascensión en diputados la creación del Inca bonaerense. ¿A quién mierda le interesa de los contribuyentes bonaerenses que la provincia de Buenos Aires tenga un instituto, un fondo para crear películas con sentido bonaerense? Es una gansada. Se está gastando guita en pelotudeces, pero como el gobierno de Kicillof busca oponerse y ser 100% lo contrario al gobierno de Milei, si Milei cierra el INTA, yo creo el Inca, yo creo el Inca bonaerense. Si Milei cierra, lo único que falta a Kicillof es querer crear una aerolínea bonaerense o crear una YPF bonaerense, porque estamos a un nivel de delirio y de estupidez tremenda. Entonces, lo que tenemos que hacer la oposición es plantarnos en eso, porque tampoco necesitamos una superestructura administrativa como tiene la provincia de Buenos Aires, que terminó siendo cueva de ñoqui de un montón de exfuncionarios nacionales, como hasta el delincuente de Capitanich, que hoy está laburando en la provincia de Buenos Aires. La provincia terminó siendo la cueva de los ñoquis que se quedan sin laburo en Nación o en el resto de las provincias, y vienen toda la provincia de Buenos Aires y eso lo tienen que bancar los bonaerenses. Lamentablemente, con un gobernador que llegó por el voto popular, pero justamente también por el desfasaje o por el desorden territorial que tiene la provincia, donde el 40% de los votos está concentrado en una sola sección, que es la tercera sección, específicamente en 2 o 3 municipios como La Matanza. Entonces te salen a repartir cajas navideñas en un par de distritos y te ganaron la elección. Digamos, y el interior productivo, que pone el lobo, el que paga impuestos, pero demográficamente mucho más chico, termina perjudicado justamente por algunos municipios populosos. Y a su vez también una irresponsabilidad por parte de la oposición nuestra me refiero porque somos oposición, de haber ido divididos y haberle dejado en bandeja al triunfo Kicillof. Luciano, como siempre, Estoy muy sí, sincero hoy con sí, todos, está como que bien. no, Está bien, como que estoy me parece como perfecto. caliente. No, Entonces, nos gusta que estés sincero. Y ahora, en relación a lo que planteaba, ¿no tenemos un Rigi bonaerense ahora? pero es la nada misma. O sea, es un Rigi que, o sea, que no, justamente, a ver, como el RIGI generó como un impacto positivo nacional, el Kicillof dijo, bueno, yo ahora vamos a sacar el RIGI bonaerense. Pero ¿por qué no adheriste directamente al RIGI nacional? Pero encima, no solamente eso, querés incentivar que vengan empresas a invertir a Buenos Aires y por otro lado sos un... Pero, perdón, no quiero ser guarango porque estoy medio sacado. Terminás siendo un... Terminás amenazando a los tipos que blanquearon guita, que a través del blanqueo, ahora decir, yo le voy a cobrar impuestos de esa plata que blanquearon los bonaerenses. Pero justamente el que no la blanqueó en su momento es porque está harto de pagar impuestos. Claro. Está Sí. harto de la presión impositiva y de que la provincia no te dé ningún tipo, provincia y nación también, digamos, no te dé ningún tipo de beneficio de acuerdo al nivel de presión impositiva que vos tenés. Ahora, ¿cómo querés incentivar a un tipo que invierta si por otro lado vos estás subiendo impuestos? El único incentivo para generar inversión es no solo la atracción en el sentido de poder proveer buena infraestructura, buenos caminos, buenos colegios, buenos hospitales, buena conectividad en el interior de la provincia. ¿Cuántas veces hemos hablado por teléfono nosotros? Te digo, estoy en el campo, no puedo hablar, no me puedo conectar. Sí, es O verdad. solamente si tengo wifi, porque si me estoy en el medio del campo no hay conectividad y es imposible conectarse. Esto nos pasa a todos. Vos salís de la ruta de Chivilcoy, te metés 5 kilómetros adentro del campo y tampoco tenés señal. Digamos. Entonces, no es solamente un título rigi bonaerense, sino generar las condiciones para que el privado se vea tentado a invertir. Y esto es infraestructura, es conectividad, buenos servicios y sobre todo bajos impuestos. Porque en definitiva, si el tipo, vos tenés $1 millón para invertir y no sos bonaerense, no te importa, entonces vos qué haces, a ver, vamos, ¿en qué provincia me genera incentivo? De la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el municipio que me genera incentivo para poder invertir?
Hay municipios que no tienen absolutamente nada, que no tenés gas, que no tenés infraestructura eléctrica como para meter una planta. No, si tenés que, no sé, poner una planta que haga alimento balanceado para animales, no tenés camino para que salgan los camiones, no tenés parque industrial, no tenés absolutamente nada. Entonces, ¿por qué? Después vemos en campaña y dicen, "No, vamos a trabajar para que vengan a generar trabajo". ¿Qué trabajo genera un municipio? Ñoquis, contrato. No, la única manera de generar trabajo es a través del sector privado, porque si lo generas en el público son más impuestos en el futuro. Y para generar trabajo o inversión en el sector privado necesitas generar inversiones. Y esas inversiones vienen con incentivos. Entonces, la provincia de Buenos Aires está desincentivando a que el capital, a que los privados quieran invertir en nuestra provincia. Entonces, termina siendo todo un eslogan, pero acá la importancia es tener su voto cautivo, que es ese 40% que está en el conurbano, por eso solamente hacen campaña ahí, por eso la vemos a Cristina recorriendo los barrios más pobres y más decadentes, donde no tenés absolutamente nada, pero es como que, bueno, la mantenemos con un poquito de show, y el resto de los sectores productivos, no importa, total, electoralmente no pesa a la hora de la cantidad de habitantes que tienen. Digamos, lamentablemente esta es la situación. Entonces digo, hoy la discusión que tenemos con las herramientas que tenemos en la oposición es evitemos que la provincia cobre impuestos desmedidos, porque en base a que nosotros logremos recortarle los fondos que va a recaudar la provincia, van a tener que ajustar su gasto justamente a esto. Recortémosle la posibilidad de endeudarse para gastos estúpidos. Una cosa es pagar deuda, la deuda sí hay que pagarla, porque también el gobierno de Vidal hemos tomado deuda para pagar deuda heredada, y Sí. lógico que el gobierno pueda pagar deuda heredada. Ahora, que esa deuda no sea para gasto corriente de ñoqui o gasto de estupideces o ministerios que no funcionan, secretarías que están al cohete. Entonces, prioricemos cuáles son las necesidades urgentes de la agenda de los bonaerenses y trabajemos sobre eso. Luciano, bueno, agradecerle el tiempo, agradecerle también, sí, por supuesto, la sinceridad. Y nosotros seguramente vamos a volver a molestarlo, sí, en algunos días, una vez que tengamos un panorama un poco más claro, a ver qué pasa con el tema del presupuesto y la fiscal impositiva. Muchas gracias por el tiempo, ¿eh? A vos, Eduardo, por el espacio que me da siempre y por la libertad de decir las cosas como son y como uno las siente. Muchas Un abrazo gracias, que enorme. siga muy bien. Luciano Bugallo charlando con nosotros aquí, diputado provincial de la coalición cívica, por supuesto. ¿Cómo no vamos a agradecer la sinceridad? Sí, obviamente, y bueno, más cuando podemos charlar desde la parte política, porque bueno, ya estamos, claro, que esas declaraciones demagógicas